nuevo jefe de los chemitas es Leo. ¿De veras? Eso ayuda, ¿no? Ahora que los chemitas tienen un nuevo líder y no soy yo, pues la atención va para otro lado. Pues, mira, creo que siendo la exmujer del Chema, habiendo acusado públicamente al alto asesor de la seguridad de México y tras confesarle a la presidenta que tú mataste al tal Jaguar, lo último que va a querer el gobierno es ayudarte. Aquí tengo la prueba de ADN. Con esto vamos a saber si la mamba es tu hermana. Escúcheme pues, pichurria, lo que le voy a decir. Usted no es ni socio ni aliado, ¿estamos? A partir de ahora es mi empleado. ¿Es mi qué? Ay, ¿es mi qué? Empleado, todo bien, ya. Saca la rabia. Cuánta belleza. No estoy entendiendo, presidenta. Le propuse un acuerdo que tiene que ver la embajada gringa en todo esto. Me dijiste que te quitara el ejército de encima, ¿no? Pues Estados Unidos piensa recibirte en el programa de protección a testigos. ¿Irme de México? Sí, pero antes tienes que cumplir con tu palabra. Tú me prometiste que me ibas a dar poder. Me dijiste que me ibas a ayudar a controlar este país. La información es poder y es exactamente lo que necesito. Quiero que me informes cómo puedo agarrar a los Casillas, los Mayorales, los Chemas y terminar con el narcotráfico en este país. Ahora pues, es entre tú y yo, ¿no? ¡Derecha corta! ¡Al suelo! ¡Horacio, cúbrenos! ¡Que me quema esta piropa! ¡Dale, puta! ¡Mira que me tengo que quemar esta piropa! ¡Ya vámonos! ¡Ah! Qué curioso que la última vez que nos vimos fue echando balazos y ahora resulta que se quiere hacer socio de mi marido. Así es la vida, doña Lucy. Tengo a Isidro. Y está vivo. Y si quieres que siga así... ¿Qué quieres, pues? La caleta. La fortuna de Aurelio. Entrégamela. Y él queda libre. Deme la ubicación. Le mando la ubicación al general y les armamos un borlote. Parcero, eso no se puede por dos cosas. A ver, dígame. La primera, porque allá está mi reinita. Y la segunda, tengo un negocito. Y si el general le cae a los Casillas, se me halla. Dinos dónde está la caleta. Habla. Exactamente no sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Quieres que Tiberio te lo saque a golpes? Está en una mina abandonada. Pero tendría que estar allá para identificarlo porque hay varias en el sector. ¿Qué sector? Allá en Sinaloa. A unos kilómetros de la salida para el sur de la ciudad. Tiberio, busca minas abandonadas en un rango de 50 kilómetros al sur sobre la salida de Culiacán. Elizabeth, Estados Unidos le otorgó a Laura Salgado y a su hija recibirlas en el programa de protección a testigos. Le habla la comandante suprema de las Fuerzas Armadas de este país, Ismael Casillas. Ríndase. Van para allá refuerzos y no va a tener manera de salir con bien de ahí. Señora presidenta. A ver, aquí está. Mire. Lamento informarle que los perros que vinieron a mi cantón ya le bailaron. ¿Cómo la ve? Siga diciendo sus mentiritas, como lo del Isidro. Sé que el general lo tiene y que usted le dicta la plana. A ver si después de esto le sigue el juego. ¿Sabe qué? Dígale a esa secretaria que se lo advertí. Le dije lo que pasaría si tocaba a mi carnal. ¡No! ¡Tiberio! La encontramos, general. La encontramos. Hay lingotes de oro, fajos de billetes, diamantes. Oigan. La caleta. ¡La caleta! ¡Tiberio! 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 ¡Háblame!
¡Tiberio, ábrame! ¡Tiberio! Los indicios de su alianza con el narco son contundentes. ¿Cuáles indicios? Intentó matar familiares de los Casillas. Secuestró a un menor en custodia y está coludido con el cártel del Gancho. ¿Le sigo? Esas son acusaciones falsas y además infundadas. No me va a hacer cambiar de opinión. Tendrá mi carta de renuncia efectiva para el 15 de septiembre. Es inmediata. Si logramos comprobar que la tal Mariela es su hija, tenemos la prueba reina. Y por tu tono creo que ya sabes cómo hacerlo. ¿Te acuerdas lo que hice en el evento de la embajada? Le dejo mi vaso, por favor. Recopilamos un vaso con las huellas y el ADN del general. Solo necesitamos una prueba de ADN de Mariela. ¿No me advertiste que desde ya me iban a dejar en el reclusorio? Tu acusación es grave, tienes que estar en custodia mientras se inicie el juicio. Pensé que por entregarme me iban a dar un trato especial. Lo intenté, pero la fiscalía se negó. Si me matan a mí, se muere Isidro. Saque a mi hermano de esa mina y ya estufas. Haga conmigo lo que quiera. ¿Sacarlo? ¿Me crees imbécil? Gracias a él sigo vivo sin un disparo en la cabeza. Isidro es mi seguro de vida. Lo sé. Por eso le estoy proponiendo un intercambio. Déjalo ir y yo me entrego. Además, tendré la caleta, general. Piénsele bien. Da la orden de que me dejen de apuntar. Primero saca a mi hermano de esa mina. Saquen a Isidro de la mina. Tráiganlo para acá. ¡Qué gusto! No saben qué gusto me da volverlos a ver. Esto es la familia. Se acabó, Víctor. Se acabó. ¡Gancho! Mariela Hernández, la supuesta hija de Lucy y el Gancho, es hija del general. Presidenta, entonces... hay trato. Todavía tenemos que ultimar detalles. Pero sí podemos decir que ya nadie te va a perseguir. Estás muerta. Lucifer. ¡Restregan la gente en esa... Escucha. Primera puerta. Espérame.
Listo, la puerta ya está abierta. Rey. Aquí debe de ser. Segunda puerta. Hay un pasillo largo a tu izquierda. Ese es el sector C. Tercera puerta, mi Nebula. Te lo abro en 3, 2... Listo. Guacha ya. Patrón. Yo sé, aguanta. Tenemos que abrir estas mendigas puertas. Un segundo. No puedo abrirlas. Están bloqueadas con un sistema de seguridad que nunca había visto. Échale. Te tienen bien drogado, papá. Venga, se ponga. Vámonos. Vámonos de aquí. Que se acabó esto. Que se acabó esto. Venga, ese canalito. ¿Qué puesto es? Aguanta. Nebula. Aguanta. Ya traigo a mi carnal. Aquí tenemos a Aristóteles. ¿Aristóteles? Aquí está. Aquí tengo a mi hermano. Ismael. Una de esas 3 celdas está Aurelio. Diana, tenemos que ir por Paco. ¿Qué pasó? Paco está muerto, ojalá. Es el sombrero de mi jefe, cabrón. Yo lo conozco. Si lo dejo aquí, es que está vivo. ¡Vamos a peinar la zona! ¡No deben estar lejos, mi jefe! ¡Vámonos, pues! Ismael Casillas y Diana Ahumada, también prófugos. Se nos dice por una buena fuente que asegura que están fuera del país. Ya se está pidiendo la colaboración internacional para su captura. Presidenta, dime, Dana, ¿qué nos puede decir sobre Aurelio Casillas? ¿Son ciertos los rumores que aseguran que está vivo? ¿Va a volver? A ver, enséñame cómo vuela ese avión. Para allá. Alto, alto, alto. Sí. ¡Bravo! Anda, bueno. ¿Aurelio?